El Evangelio de este próximo domingo, ya tercero de Cuaresma, recoge un fragmento relativamente amplio del Evangelio de San Juan, que narra el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob, en Sicar, en Samaria. Es un evangelio muy significativo y muy rico, que resulta emblemático del encuentro de entonces y también de hoy de Dios con el mundo pagano. Samaria era una región de Palestina que había sido invadida y repoblada repetidas veces y estaba habitada por hombres y mujeres de distintas razas y con un credo religioso ecléctico, sincretista, que mezclaba distintas religiones paganas junto con el judaísmo. Y concretamente, en el caso de la samaritana, además, se añadía un estilo de vida, una moral muy relajada y muy alejada también de lo que enseñaban los fariseos. En este sentido, la samaritana de la escena representa bien el mundo alejado teórica y prácticamente de la fe que hoy es mayoritaria en Occidente, es decir, la posmodernidad. La samaritana es una imagen, un símbolo de la civilización posmoderna que hoy es dominante, es mayoritaria en Occidente. Bien, Jesús se va a encontrar con ella y por tanto también hoy con la posmodernidad junto al pozo de Sicar. El pozo es un lugar donde se acude a saciar la sed. La sed es, por tanto, un punto de encuentro entre Dios y los hombres de todos los tiempos, incluyendo los hombres alejados de Dios. Ahí acuden tanto los hombres a buscar agua como Dios a encontrarse con los hombres. Dice San Agustín que Dios tiene sed de nuestra sed, que Dios se sirve de nuestra sed para encontrarse con nosotros. El pozo es una imagen muy poderosa del corazón, que tiene una profundidad, tiene un nivel de aguas muy distinto, más superficiales y más profundas. Y allí, al fondo de nuestro corazón, es donde está el Señor, donde el Señor nos quiere encontrar. Bien, esta es la escena de este domingo que tiene, se podría desglosar a partir del encuentro entre la samaritana y Jesús como en dos etapas. Una primera en la que Jesús le pide a la samaritana de beber. Le dice así, simplemente, dame de beber. Ella se extraña porque de un lado no es judía, es samaritana, y de otro es mujer. Y en aquella época el trato entre un hombre y una mujer desconocidos y el trato solitario además, pues no era nada frecuente. Por eso le responde, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una samaritana? Bien, la sed del Señor, que viene de una larguísima caminata, ha enviado a sus discípulos al pueblo a comprar provisiones mientras él se ha quedado junto al pozo. Está cansado, está hambriento y está sediento. Es una buena imagen también de lo que hoy parece. A nuestro alrededor vemos a Dios cansado, como Dios que está agotado, como que está vencido. Bien, pues esa debilidad de Jesús va a ser ocasión del diálogo, de iniciar el diálogo con la samaritana, que queda extrañada, y a partir de allá el Señor le puede hacer una propuesta pues mucho más sorprendente de lo que ella espera. Aquel hombre no es solamente un mendigo que le pide un cubo para beber un poco más, sino que a partir de ahí se inicia una relación, un diálogo que acabará en la conversión de la samaritana, en su felicidad. Como ella, como la samaritana, hoy solamente conocemos el agua material y no pensamos más que en el agua material. No se nos ocurre ninguna otra realidad más allá. No hay más que las cosas
que se pueden contar, medir, pesar, que satisfacen sensiblemente. De hecho, vivimos en una organización política que se autodenomina Estado del Bienestar y que se propone obtener un estado habitual de bienestar. Y entendiendo el bienestar en sentido puramente material. Hay un librito estupendo de Zygmunt Bauman titulado Amor líquido, donde se hace eco de una revista de moda en el momento en que escribió ese libro, ya hace 20 años, que cada semana en su apartado Vida pues desglosaba distintos temas subapartados y va haciendo un rápido repaso de cada uno de ellos y comprueba cómo allí en esas páginas se habla de moda y dentro de la moda de cosmética, de interiores, interiorismo, decoración, cuadros, muebles, jardines para toda aquella persona que tenga pues un pequeño jardín que cultivar, plantas, pequeños trucos, consejos, comer, un amplio apartado de comer con recomendaciones gastronómicas y también de restaurantes a los que acudir, el beber, el vino, que se ha mestificado hasta límites insospechados en nuestros días, salud, con recomendaciones para hacer ejercicio o para llevar una dieta sana, viajar con distintos destinos turísticos al alcance de todas las fortunas, con hoteles de todas las estrellas, motor, donde se informa de las últimas novedades, últimos modelos de las principales marcas, amor, sexo, familia, amigos, todo junto, todo mezclado, porque ya no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de amor. Estamos hablando de amigos, de familia, de sexo, de amor, ¿de qué estamos hablando? En fin, un conjunto de cosas, de subapartados en ese gran apartado dedicado a la vida, que es en lo que consiste el estado del bienestar. El agua que conocemos, la felicidad, la ciframos justamente en todo este tipo de cosas. Jesús le dice, dame de beber. Estas cosas no son malas. Allí acude el Señor a pedirnos de ellas, a encontrarse con el hombre. Pero una vez que se ha encontrado con nosotros allí, en esas cosas que son buenas y que son criaturas suyas, añadirá Jesús, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Cuando se busca la felicidad en las cosas sensibles, en el placer, en los éxitos, volvemos a tener enseguida sed. Y no porque esas cosas no merezcan la pena o no sean buenas, sino porque no tienen la cualidad de saciar nuestra felicidad. Los placeres son satisfacciones sensibles instantáneos que decaen en cuanto cesa el estímulo sensorial que lo provoca. E inmediatamente, si se buscaba en ellas, en esos placeres, la felicidad, se experimenta un enorme vacío que se intenta contraponer justamente volviendo a intensificar el estímulo. Y así se incurre en las adicciones. Las adicciones en realidad son placeres hiperresponsabilizados, placeres a los que se les pide lo que no pueden dar. Se suele explicar que cuando se experimenta un placer se activa la hormona del placer, la dopamina, y que produce ese estado de euforia y de satisfacción. Cuando cesa el estímulo, entonces eso decae y se vuelve otra vez a estimular hasta un estado general de estrés. Se produce en la persona una situación de búsqueda constante de estímulos, un estado de estrés que despierta, estimula la hormona del estrés llamada cortisol, que a su vez desconecta el lóbulo frontal
del cerebro encargado de hacerse cargo de lo que pasa justamente delante de nosotros. Y por eso el individuo en nuestro tiempo tiende a ser adictivo y muy poco atento, muy descuidado, muy animalesco, muy como ese hámster que da vueltas a la rueda dentro de la jaula. El que bebe de este agua vuelve a tener sed. El que pide al placer la felicidad no lo encuentra y se introduce por un laberinto de adicción que no termina nunca, que puede ser incluso mortal. En cambio, el Señor dice: pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. ¿A qué se refiere el Señor? Jesús está hablando de un agua sustancialmente distinta. Existe otra agua, algo humanamente inimaginable. Tanto que la samaritana, como el hombre de hoy, ante la idea de un agua que realmente sacie, que llene, responde: Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a saciarla. Hace años, Benedicto XVI, en una catequesis, el día 7 de noviembre de 2012, proponía una pedagogía del deseo. Decía: el deseo, la sed, es este pozo de Sicar, no lo decía exactamente así, donde Dios y el hombre se encuentran. Y hay como un plano inclinado por el que el hombre puede acceder a Dios a través del deseo. Un plano o una pedagogía que consta básicamente de 2 pasos. En primer lugar, aprender el gusto de las alegrías auténticas de la vida. Distinguir entre las alegrías que no llenan, que son adictivas, que dejan frustración y tristeza, que nos hacen más egoístas, que nos encierran en nosotros mismos, y aquellas otras alegrías que en cambio nos pacifican y nos hacen activos y generosos. Esas que nos dejan pues un buen sabor de boca, que nos tiran para arriba y que nos dan lo que prometen e incluso más, sorprendentemente. Sacan lo mejor de nosotros mismos. Ejemplos de este tipo de alegrías auténticas de la vida son pues fundamentalmente el amor del que ya no sabemos en qué consiste, el amor compuesto por Eros y Agape, 2 dimensiones, una primera ascendente de subidón, de entusiasmo, de enamoramiento. Pero si es verdadero, si no es algo puramente sentimental y egoísta, si queremos el bien del otro sinceramente, entonces se complementa con otra dimensión en dirección contraria, descendente de sacrificio, de entrega, de olvido de sí. Y para sorpresa propia, cuando consumimos amores de este tipo, amores verdaderos, de Eros y Agape, experimentamos una alegría auténtica. Nos sentimos muy satisfechos entregándonos. Basta preguntarle a un padre o una madre buenos cómo pues el sacrificio, la entrega por su familia es lo que más les satisface en la vida. Pero además del amor, de los distintos tipos de amor, está también la amistad, que hoy ya no sabemos exactamente en qué consiste la amistad. Llamamos amigos a los seguidores de las redes sociales, pero la amistad es la relación personal que se entabla cuando 2 personas comparten su intimidad porque hay confianza. Para esto se requiere, en primer lugar, mundo interior, intimidad, cosa hoy pues no muy frecuente. Por eso las amistades son tan superficiales. Mundo interior significa ideales, proyectos, temores, limitaciones, preocupaciones, sufrimientos. Ese mundo interior que no compartimos con cualquiera y que custodiamos pues para nosotros mismos y para los amigos. Esas gentes
con las que tenemos confianza porque sabemos que nos van a entender o al menos nos van a respetar. Esa relación de amistad también es muy satisfactoria, nos llena mucho, nos hace mejores. O también la solidaridad con el que sufre, que hace que no solamente seamos útiles, sino que también valoremos lo que nosotros en cambio tenemos y damos por supuesto y podríamos no tener. O el servicio, sorprendentemente el servicio, porque servir no es lo que dicen los taxis o lo que dice la televisión del Estado, ¿no? Servicios públicos, que de alguna manera también lo son, pero que entendemos que los que lo realizan obtengan algún tipo de beneficios, sino que servir es realizar algo en favor de un tercero a cambio únicamente de que ese otro sea un poco más feliz. Para servir, por tanto, se necesita querer tanto al otro que su bien sea considerado como propio. Por eso el servicio está al alcance de muy pocas fortunas. Son almas escogidas las que sirven y hoy se sirve tan poquito y todo se cobra, e incluso cuando uno quiere que le lleven de un sitio a otro en coche, pues alquila un BlaBlaCar, pero no se imagina el pedir el favor de que le lleven a otro lugar gratis. El servicio, pero también el conocimiento, disfrutar del conocimiento, y tenemos unos medios tecnológicos maravillosos, infinidad de canales de YouTube, por ejemplo, para todo tipo de intereses culturales o científicos o artísticos. Hay, por ejemplo, una web llamada Christian Art, magnífica, que cada día propone un cuadro, una obra de arte relacionada con el Evangelio de ese día y acompañada de un comentario que vale la pena el seguir. Si uno tiene la posibilidad, pues vale la pena hacerlo, porque es adictivo, pero no como los placeres anteriores, sino no por frustración, no por vacío, sino al revés, por plenitud, porque a uno le gusta y quiere continuar con aquello. O las bellezas de la naturaleza, ya se nos ha olvidado lo que es una excursión por el campo, aunque haga frío, o lo que es la contemplación de una noche estrellada. En fin, que hay un montón de alegrías que al consumirlas no nos dejan vacíos y tristes, frustrados y con la necesidad de volver a estimularlas, sino que nos hacen mejores, sacan lo mejor de nosotros mismos, nos hacen activos, generosos, pacíficos. Estas son las alegrías para las que tenemos que cultivar el gusto, distinguir de las otras, que nos encierran a nosotros mismos y nos hacen esclavos. San Ignacio de Loyola, recordaremos, cuando estaba herido en Pamplona, él, como era un buen lector, consumía las novelas de caballería que le habían gustado siempre, pero como había pocos libros, también leyó algunas vidas de santos o algunos libros espirituales y se sorprendió al comprobar el distinto pozo que le dejaba un tipo de libros y el otro. Mientras que las novelas de caballería le estimulaban la imaginación en aventuras que luego le dejaban vacío, en cambio estos otros libros de tipo espiritual, al cerrarlos, le hacían mejor, le dejaban considerando aquellas cosas y deseando el cielo y las virtudes. Le dejaban un sabor de boca estupendo y le hacían mejor persona. Bueno, este es el primer paso al que se refería Benedicto XVI en su catequesis del 7 de noviembre del año 2012, que es lo mismo que dice Jesús a la samaritana. Si tú le pidieras de beber, él te daría agua viva. Esta agua es viva frente a la otra, que se podría denominar por contraste agua muerta. Bien, pero hay un segundo paso en la pedagogía del deseo, y es que una vez que vamos haciendo el gusto a esas alegrías auténticas, hemos de procurar no contentarnos nunca con lo que se ha alcanzado. Descubrir que hay un progreso indefinido, que siempre podemos descubrir y consumir nuevas alegrías y más profundas y más
plenificantes. El pozo se revela sin fondo o el plano asciende hasta el cielo. Nunca nos satisfacen las cosas de aquí abajo, aunque fuesen no ya sensibles sino intelectuales. Ha sido un clásico en los últimos siglos que pues algunos representantes de la intelectualidad o del arte de tipo romántico se hayan quitado la vida o enamorados. Se han quitado la vida por lo insatisfactorio de este mundo, porque no conseguían a través de esas cosas la paz absoluta a la que aspiraban. Y es que esa paz no se termina de conseguir en este mundo nunca. Este plano inclinado o esta hondura del pozo del corazón no es una demostración de la existencia de Dios, pero sí muestra que la existencia de Dios es algo totalmente razonable, que nuestro corazón tiene las huellas dactilares del Creador, está hecho a una dimensión eterna, que somos mendigos de Dios, que no nos podemos contentar menos que con Dios. Por eso este plano va ascendiendo cada vez más y más y más y se introduce justamente en el cielo o se encuentra personalmente con Cristo. Por eso en la escena del Evangelio de este próximo domingo, en esa escena termina la conversación entre la samaritana y Jesús diciendo: soy yo el que contigo habla. Ese agua, el único agua capaz de llenar el corazón totalmente y de aquietarlo, se llama Jesús de Nazaret, es una persona, no es algo, es alguien. Esto recuerda muchísimo a esas palabras de San Juan Pablo II en Tor Vergata, en la Jornada Mundial de la Juventud del año 2020 en Roma, del año 2000 en Roma, en que decía a los jóvenes: en realidad es a Jesús a quien buscáis cuando soñáis la felicidad. Es Él quien os espera cuando no os satisface nada de lo que encontráis. Es Él la belleza que tanto os atrae. Es Él quien os provoca con esa sed de radicalidad que no os permite dejaros llevar del conformismo. Es Él quien os empuja a dejar las máscaras que falsean la vida. Es Él quien os lee en el corazón las decisiones más auténticas que otros querrían sofocar. Es Jesús el que suscita en vosotros el deseo de hacer de vuestra vida algo grande, la voluntad de seguir un ideal, el rechazo de dejaros atrapar por la mediocridad, la valentía de comprometeros con humildad y perseverancia para mejoraros a vosotros mismos y a la sociedad, haciéndola más humana y fraterna. Bien, concluimos hoy esta meditación con dos consejos para esta Cuaresma, por tanto, ¿no? a la raíz o al hilo de este Evangelio. En primer lugar, el consumir alegrías auténticas, hacer el gusto por las alegrías auténticas de la vida. No se trata tanto de negarse, sino de aprender a mirar a Dios y por Dios a los demás. Y en segundo lugar, repartir a manos llenas esas alegrías, ser propositivos, no lamentarse de que haya a nuestro alrededor muchas personas que no conozcan ese agua viva, que no conozcan al Señor, sino más bien mostrárselo y proponerles estas experiencias tan letificantes que les pondrán en camino hacia arriba hasta encontrarse un día cara a cara con Cristo.